¿Sabías que los aztecas, a pesar de su avanzada civilización, escribieron libros que fueron considerados tan poderosos que fueron destruidos o escondidos por siglos? Hoy te contaré los secretos ocultos en los códices aztecas, y cómo su legado sigue susurrando historias de un pasado asombroso que el mundo intentó borrar. El Imperio Azteca, una de las civilizaciones más complejas y avanzadas de la Mesoamérica precolombina, dejó un legado impresionante en el arte, la ciencia y la cultura. Sin embargo, uno de sus mayores misterios sigue siendo el uso de los códices, esos libros pintados a mano, hechos de papel amate o piel de venado, que fueron sus principales medios para registrar su historia y cosmovisión. A través de los códices, los aztecas contaban las historias de su mundo. Eran herramientas visuales llenas de pinturas, símbolos y significados profundos, utilizados para transmitir conocimiento sobre todo, desde sus dioses y rituales religiosos, hasta sus batallas, conquistas y tributos. Estos códices no solo tenían un valor histórico, sino que eran objetos sagrados, considerados esenciales para mantener el orden cósmico en su mundo. Los sacerdotes y nobles usaban los códices para enseñar a las generaciones futuras sobre los ciclos de la vida, las leyendas de los dioses y los eventos cósmicos. Pero los códices no solo fueron herramientas religiosas, sino también de control político. Cada códice tenía la capacidad de registrar la dominación y los tributos que los aztecas exigían a los pueblos sometidos. Eran símbolos de poder, ya que al capturar prisioneros de guerra o exigir tributos, los aztecas utilizaban estos códices para consolidar su dominio sobre las ciudades conquistadas. Pero a medida que la civilización azteca comenzó a enfrentarse a la amenaza de los conquistadores españoles, muchos de estos códices fueron destruidos en un intento por borrar la identidad indígena y las prácticas religiosas que representaban. Durante la conquista, los sacerdotes y soldados españoles vieron los códices como instrumentos de paganismo. Con el fervor religioso de la época, muchos de estos libros sagrados fueron quemados y destruidos en un esfuerzo por erradicar todo lo relacionado con las religiones prehispánicas. Sin embargo, algunos códices lograron sobrevivir, escondidos por los mismos aztecas o incluso por los frailes que los vieron como documentos que debían preservarse. Pero, ¿qué secretos ocultaban estos códices? ¿Qué historias se perdieron para siempre? Lo que queda de los códices aztecas hoy son solo fragmentos de un conocimiento mucho más grande, y aunque algunos sobreviven en museos y bibliotecas, los expertos aún luchan por entender completamente lo que esos antiguos textos contenían. Pero una cosa es segura, lo que estos códices revelan es mucho más que simples registros históricos. Son ventanas hacia una civilización profunda y sagrada, cuyas costumbres, creencias y logros siguen fascinando al mundo moderno. Los secretos revelados, códices y conocimiento oculto. Los códices aztecas no solo documentaban la historia y la religión, sino que también contenían secretos sobre astronomía, matemáticas y filosofía que hoy siguen asombrando a los investigadores. Estos libros eran mucho más que simples relatos, eran códigos visuales que transmitían sabiduría profunda y conocimiento sobre el funcionamiento del universo. Pero, ¿qué secretos podían haber tenido que los aztecas querían proteger de la destrucción de los conquistadores? Uno de los códices más conocidos y valiosos es el Códice Borgia, que contiene una serie de diagramas astronómicos y rituales que muestran el conocimiento avanzado de los aztecas sobre los ciclos del Sol, la Luna y los planetas. Este códice, que data de alrededor del siglo XV, representa una visión profunda del ciclo del tiempo y los movimientos cósmicos que regían la vida de los aztecas. La precisión de sus cálculos, basados en los movimientos de los astros, revelan que los aztecas no solo entendían los ciclos del Sol, sino que también contaban con un sistema de calendario increíblemente preciso. Esta fascinación por la astronomía también está reflejada en el Códice Fejer-Bari-Mayer, que muestra las fases de la luna y las fechas clave de los rituales dedicados a los dioses. Los códices también revelan un conocimiento sorprendente en el campo de las matemáticas. Los aztecas usaban un sistema de numeración vigesimal, basado en el número 20, lo que les permitió llevar registros complejos de tributos, población, recursos y tiempos. Este sistema matemático estaba tan avanzado que algunos estudiosos han comparado su capacidad de cálculos con la que se utilizaba en Europa siglos más tarde. Los códices servían no solo para contar, sino también para organizar la sociedad azteca,
facilitando el tributo y la gestión de recursos a través de mapas, diagramas y símbolos matemáticos. Pero los códices no solo eran una herramienta práctica, también estaban impregnados de filosofía y sabiduría espiritual. Cada imagen y cada símbolo tenía un significado profundo, que se vinculaba a las creencias religiosas del pueblo azteca. Los dioses, las fuerzas cósmicas y las relaciones entre los humanos y el universo estaban representadas en las páginas de los códices. A través de estos, los sacerdotes y sabios aztecas transmitían las enseñanzas sobre la vida después de la muerte, el renacer y el constante ciclo de la creación y destrucción que regía el cosmos. Lo más fascinante de todo esto es que los códices no solo representaban el conocimiento de los aztecas, sino que también eran testimonios vivos de su espíritu colectivo. Fueron creados no solo para registrar hechos, sino para mantener el orden espiritual y preservar la relación entre los humanos y los dioses. Los códices eran un reflejo de cómo los aztecas entendían su lugar en el universo, un universo en el que todo estaba interconectado, los seres humanos, los dioses, el sol, la luna y las estrellas. Cada códice era, por lo tanto, una puerta hacia un conocimiento más profundo sobre el mundo y el cosmos. La destrucción y la pérdida de sabiduría, la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI significó un punto de quiebre para los códices aztecas. La llegada de Hernán Cortés y sus hombres trajo consigo no solo la caída de una de las civilizaciones más avanzadas de Mesoamérica, sino también la destrucción de su conocimiento más sagrado y profundo. Los códices, que eran tan importantes para los aztecas, fueron considerados por los colonizadores como símbolos de idolatría y herejía. En su deseo por erradicar las religiones indígenas, muchos códices fueron quemados en un intento por borrar todo lo relacionado con las creencias de los pueblos originarios. Los sacerdotes y las autoridades coloniales, convencidos de que los códices representaban un obstáculo para la evangelización de los pueblos indígenas, llevaron a cabo una campaña sistemática de destrucción. Se estima que, de los miles de códices creados por los aztecas, solo han sobrevivido un puñado. Esto hace que los códices que han llegado hasta nosotros sean de incalculable valor, no solo como piezas de arte, sino como ventanas hacia un mundo perdido, lleno de sabiduría, creencias y conocimientos sobre la naturaleza, la astronomía, las matemáticas y la política. Pero no todos los códices fueron destruidos. Algunos lograron sobrevivir en condiciones muy difíciles. Muchos de estos códices fueron ocultados por los propios aztecas, quienes, temiendo por su existencia, los escondieron en lugares secretos. Otros fueron recopilados por misioneros y estudiosos que, aunque en muchos casos intentaron destruirlos, también se dieron cuenta del valor de estos textos. Algunos códices sobrevivientes fueron llevados a Europa, donde los misioneros católicos comenzaron a estudiarlos e interpretarlos, aunque a menudo los trataban con la perspectiva de su propia cosmovisión religiosa. Uno de los más famosos sobrevivientes es el Códice Borbónico, que es una pieza clave para entender los rituales aztecas, incluyendo sus ceremonias religiosas y de sacrificio. Este códice es uno de los pocos que revela detalles sobre el ciclo de la vida, la muerte y la conexión cósmica que los aztecas tenían con sus dioses. También tenemos el Códice Mendoza, que es uno de los documentos más importantes para comprender la organización social y tributaria del Imperio Azteca, además de ofrecer valiosa información sobre su sistema político y su estructura militar. A pesar de que algunos códices lograron sobrevivir, la gran mayoría fue perdida para siempre, y con ellos, una gran parte del conocimiento que los aztecas poseían sobre el mundo. La destrucción de estos códices no solo significó la pérdida de su sabiduría práctica, sino también de su legado cultural. ¿Qué otras verdades se habrían revelado si todos esos códices hubieran llegado intactos? Hasta nuestros días, afortunadamente, gracias a los estudios arqueológicos, las investigaciones modernas y el interés creciente por comprender la historia de los pueblos indígenas, algunos secretos de los códices aztecas han empezado a desvelarse. Investigadores y académicos están trabajando para descifrar lo que queda de estos textos sagrados, ayudando a restaurar un poco del conocimiento perdido. A medida que la tecnología avanza, surgen nuevas formas de estudiar los códices, como el uso de escáneres 3D y imágenes digitales, que permiten analizar códices sin dañarlos.
Esta tecnología está ayudando a reconstruir detalles que antes eran invisibles o ilegibles, revelando información que los aztecas trataron de preservar a toda costa. Los códices aztecas son mucho más que simples documentos antiguos. Son testimonios vivos de una civilización increíblemente avanzada y profunda. A través de ellos, los aztecas intentaron conservar su visión del mundo, su conexión con los dioses y su conocimiento de los ciclos cósmicos que regían su vida. Sin embargo, la destrucción de estos textos, la mayoría de los cuales nunca serán completamente restaurados, dejó un vacío de conocimiento que todavía estamos intentando llenar. Hoy, los pocos códices que sobreviven son un enigma que invita a la reflexión. ¿Qué sabiduría se ha perdido? ¿Qué revelaciones sobre la naturaleza, la humanidad y el cosmos podrían habernos dado los códices completos? Al final, la historia de los códices aztecas es una historia de resistencia y perseverancia. Los aztecas hicieron lo imposible para proteger su sabiduría, y aunque gran parte de ella fue destruida, el legado de sus códices sigue siendo un símbolo de la riqueza de su cultura.